8 de la mañana con 5 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias y damos paso a la entrevista. De verdad que me da muchísimo gusto recibir aquí en estudios y oficinas a Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del Comité de los Derechos Humanos, y lo acompaña Ernesto Martínez Oliva, también del área jurídica del CODEUTA. Bienvenidos a ambos a XCBA Noticias. Muy Muchas bueno, gracias. muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Y bueno, el pasado 10 de febrero, el Comité de los Derechos Humanos pues cumplió su 36 aniversario de mucho trabajo, de mucha lucha, de un tiempo donde siempre han buscado privilegiar los derechos humanos. Si nos pueden compartir al respecto, pues parte de esta historia del CODEUTAP. Ernesto. Efectivamente, el pasado 10 de febrero celebramos el 36 aniversario del Comité de Derechos Humanos de Tabasco. Es un organismo conformado por eh, compañeros y compañeras que venían de las comunidades, en su mayoría. Veníamos, yo me incluyo en eso, de comunidades conformadas en la parroquia de Plátano y Cacao, Sí. y traíamos una reflexión cristiana sobre la situación que se vivía en Tabasco en esos tiempos, en todos los aspectos. Y entonces llegó el momento en que nos estábamos cuestionando mucho la situación que se vivía en esos momentos, en esos tiempos, con los gobiernos también de ese tiempo. Y bueno, eso nos estaba obligando a buscar alternativas de lucha ya para estar al lado de las personas o grupos que estaban sufriendo represión, encarcelamiento, etcétera. Y bueno, decidimos conformar algo que nos sirviera para acompañar la situación. Sí. Y llegamos a la determinación que lo que buscábamos o nos convenía era trabajar la línea de los derechos humanos. Y bueno, estuvimos un año recibiendo conocimientos acerca de qué eran los derechos humanos, porque también era un tema en esos años que todavía era poco conocido. Sí. Los derechos humanos estaban en manos del gobierno y él era el que decidía sobre los derechos humanos, pero en la sociedad civil era poco el conocimiento acerca del tema de los derechos humanos. Un año estuvimos recibiendo capacitación, el Centro Miguel Agustín Pro de la Sí. Ciudad de México nos estuvo capacitando, y el 10 de febrero de 1990, en la plaza pública de Plaza de Armas, nos dimos a conocer. ¿Qué tanto ha cambiado de 36 años de ese 10 de febrero, de hace 36 años a la fecha, Efraín? ¿Qué tanto ha cambiado? Ustedes, lo repito, han promovido y han defendido los derechos humanos, un organismo de la sociedad civil. Pero ha cambiado, sí se ha privilegiado los derechos humanos, sí se han resguardado los derechos humanos. Mira, Selene, lo que te puedo decir es que en Tabasco, y no solo en Tabasco, sino en México en general, eh, se ha generado una crisis en derechos humanos. En el papel, en la lectura, podríamos decir que el Estado mexicano crea instituciones o creó en su momento instituciones para garantizar los derechos humanos en el papel, para cumplir con compromisos contraídos con organismos internacionales, Sí. como la participación del Estado mexicano en la ONU o en la OEA. Se crean las comisiones, se le dan ciertas atribuciones para enviar un mensaje hacia afuera de que en México, de que en Tabasco se respetan los derechos humanos. Pero desafortunadamente en la práctica, a la hora de reconocerlos,
nos encontramos con que las instituciones creadas para defenderlas se vuelven serviles al Estado, al violador de derechos humanos. Los funcionarios que ocupan esas instituciones dejan de cumplir con su función. Y desgraciadamente la causa es que no existe una plena autonomía de las instituciones de derechos humanos, Hablando, por ejemplo, de Comisión Nacional, Comisión Estatal. hablando Comisión Nacional, Comisión Estatal, perdón, no hay una plena autonomía. Entonces, quien se supone que debería de ser el garante o el defensor de los derechos humanos de los ciudadanos, se convierte en un empleado del gobierno federal o del gobierno estatal. Y resulta que quien viola los derechos humanos es el gobierno federal o el gobierno estatal. Entonces, no se explica uno cómo un subordinado al que le debes el presupuesto Sí. con el que sostienes tu institución, al que le debes el cargo, porque él a través de una terna te coloca ahí, y pues sabemos que esa terna es solamente una faramaya, porque al final de cuentas, las tres personas que conforman esa terna, pues son incondicionales al gobierno, ¿no? Y que van a llegar no a favorecer los derechos humanos de los ciudadanos, sino los intereses del violador a derechos humanos. Es pues prácticamente un círculo vicioso, podríamos decirlo así, donde, bueno, pues ahí se pone a quien va a estar al frente de esa institución con presupuesto propio, obviamente. Y bueno, ahí escuchamos luego que en el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las denuncias que se interponen es que sea la Fiscalía General del Estado, la propia Secretaría, y muchas veces hay resistencia por parte de estas instituciones para aceptar también las recomendaciones que se hacen. Selene, hemos escuchado al presidente de la Comisión Estatal decir que la mayoría de las quejas que se reciben en la comisión son contra la Fiscalía. Sí. Pero ojo, la mayoría de las quejas, no así la mayoría de las recomendaciones. Ellos hablan de recibir quejas, mas no hablan de recomendaciones. Aquí lo importante sería saber cuántas quejas reciben y cuántas recomendaciones emiten. Y ahí es donde está el detalle. Son muy pocas las recomendaciones que emite la Comisión Estatal y la Comisión Nacional. Y te voy a decir por qué. Porque desafortunadamente la Comisión Estatal y la Comisión Nacional hoy en día, renunciando a las atribuciones que le da sus propias leyes, se han convertido en una mera oficialía de partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ciudadano presenta la queja ante estos organismos y en vez de que entren a hacer un trabajo de investigación, de documentación, estudiar el fondo del asunto para ver si hay responsabilidad del funcionario y emitir su recomendación, lo único que hacen es recibir la queja y turnársela a su superior jerárquico. Efraín, comentabas, bueno, nos estabas dando un ejemplo de por qué estas instituciones, hablando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se convierten en simple oficialía de partes. Nos estabas dando un ejemplo. Sí, por ejemplo, te decía, hay un caso donde nosotros recurrimos a la CNDH y lo turnan a la Semarnat. Era un caso por contaminación ambiental. Sí. Obviamente que el derecho humano a un medio ambiente sano, la Comisión Nacional tiene facultades para entrar al estudio si hay o no hay violación. Y lo único que hace es recibo y te la turno a la Semarnat, porque la Semarnat es el superior jerárquico de la instancia que no está actuando. Y eso ya es decisión del ciudadano si recurre a la Semarnat, porque puede recurrir a las dos vías, a la Semarnat para un procedimiento interno administrativo
y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y las resoluciones tienen que ser independientes. Pero ellos ya no hacen estudio de fondo, sino directamente lo turnan al superior jerárquico, cuando no es esa su función. Además de que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, a la Comisión Nacional y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se le da facultad de que cuando emiten una recomendación y no es cumplida por el funcionario, tienen la facultad de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado en contra de ese funcionario. Sí. Es una atribución que en la práctica jamás han hecho uso de ella, ¿no? Demostrando pues que están al servicio de los violadores de derechos humanos y no de los ciudadanos. Nos pasó un caso muy singular, un caso de contaminación ambiental en la zona de Simón Sarlat Centla, que es una zona reconocida legalmente por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como pueblo indígena. Sí. Ahí entró una empresa china, la empresa china Sinopec, muy conocida por los daños que causó, y afectó los mantos lagunares que ellos tienen concesionados para la pesca. Ellos están organizados en 4 cooperativas pesqueras. Recurrimos a la CNDH a presentar una queja. Nosotros visualizamos que se podía presentar por las 2 vías, por la vía de contaminación ambiental, ante la cuarta visitaduría, sí, que atiende los delitos ambientales, y por violación a sus derechos como pueblos indígenas, porque ese proyecto se realizó en sus comunidades sin que se realizara la consulta previa, libre e informada, que contempla el convenio 169 de la OIT. Sí. Y ese convenio, a raíz de la reforma constitucional, donde los tratados internacionales se elevan a rango constitucional, tienen que ser respetados por el Estado mexicano. Entonces, aquí el gobierno debió haberles hecho la consulta y no la hicieron. Decidimos presentar la queja ante la Comisión Nacional por ese lado, porque si lo hacíamos por el lado ambiental, la carga de la prueba le caía a ellos. Sí. Y tenían que hacer estudios de agua, suelo, que son estudios demasiado costosos y que se salen de la posibilidad económica de ellos, ¿no? Entonces nos fuimos por la otra vía, que era la violación a sus derechos como pueblos originarios, y la Comisión Nacional, a pesar de que le fuimos claros en el escrito de queja y posteriormente vía telefónica con el visitador, ellos insistieron en llevar el caso por daño ambiental. Y al final de cuentas emitieron su resolución de que no se había comprobado que existieran violaciones a un medio ambiente sano, o sea, que no se ofrecieron pruebas. Sí, no se ofrecieron pruebas y obviamente no ofrecimos pruebas porque pues, la gente no contaba con los recursos para mandar a hacer esos estudios. ¿Por qué no entraron al análisis de la violación a sus derechos humanos como pueblos originarios al no haberse realizado la consulta previa, libre e informada? Ese es un ejemplo, Efraín. Y bueno, también preguntarte el día de ayer, el Congreso del Estado finalmente eligió a quien estará en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Había una terna de 3 mujeres y bueno, fue electa Margarita Espinosa Armengol, que bueno, también hay que decirlo, todavía ostenta el cargo de magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco. ¿Qué opinión o qué mensaje puede dar esta nueva designación? Sí, bueno, mira, desafortunadamente lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un cargo político, no es un cargo que obedezca a los intereses de los ciudadanos, sino más bien que obedece a los intereses del Estado y que el Estado es quien viola los derechos humanos. Yo creo que independientemente del género sí, de la persona que va a ocupar la presidencia, lo que se tiene que privilegiar es la trayectoria, el conocimiento, el compromiso social. Eso es lo más fundamental, independientemente del género, creo yo.
Sí. ¿sí? Y desafortunadamente, en este caso, por modismos, porque hoy está de moda de que es época de mujeres, y nuestro reconocimiento para las mujeres Sí. muy capaces, en su gran mayoría creo que con mucha más capacidad que algunos hombres, es loable, se le reconoce, pero pues un cargo de esa envergadura no se puede poner o designar por el género, sino tiene que ser la trayectoria, tiene que ser el compromiso, el conocimiento. Y pues yo no dudo que la persona que se designó como presidenta sea una abogada muy preparada en derecho electoral, pero pues no hemos escuchado cuál es su trayectoria en la línea de los derechos humanos. Entonces, cuando llega una persona que desconoce el tema, pues desafortunadamente los resultados no son los mejores, ¿sí? Y peor aún cuando se está viviendo una grave crisis de derechos humanos en el país, no nada más en Tabasco, sino en todo el país. Hay diferentes temas. A lo largo de estos 36 años, ustedes pues se han enfocado, ya lo decíamos al inicio de esta entrevista, en promover y también impulsar los derechos humanos de las comunidades, de los grupos más vulnerables. Hay temas importantes ahí que han llevado hasta la mesa y tiene que ver con el tema energético, Efraín, Ernesto, también el tema de los migrantes, incluso lo que tiene que ver con las mujeres, la violencia contra las mujeres y la activación de la alerta de género. Ernesto, si nos puedes compartir algo. Sí, precisamente uno de los principios del CODIUTAP es acompañar a las personas o comunidades más vulnerables. Eso es un principio. Y otro principio también fundamental es no recibir dinero del gobierno ni de ningún partido, sino los recursos que vengan de la sociedad civil. Bueno, uno de los temas o problemáticas que el CODIUTAP tomó en sus manos tuvo que ver con la situación de contaminación y represión que se generó por la industria petrolera. Eso desde los años 90, casi naciendo el CODIUTAP, entró a ese tema porque ya era una necesidad entrar a acompañar a comunidades. Y estuvo en momentos muy difíciles. Yo recuerdo que uno de los momentos muy fuertes fue la represión contra grupos que estaban en resistencia civil, por ahí del 96. Sí. Y bueno, ahí hubo encarcelamientos, hubieron 110 encarcelados en el CRECET, entre ellos el actual gobernador. Yo recuerdo que yo y otro compañero del CODIUTAP fuimos a la PGR y pedimos ver a los prisioneros, a los detenidos, y al primero que me encontré ahí fue a Javier May. Y bueno, Javier May también había participado en la, vamos a decir, en la creación, en todo esto, la generación o la gestación del CODIUTAP. Y bueno, lo que le dije a Javier, qué bien que te trajeron, y no le gustó. Y le decía yo porque él venía de las juventudes cristianas, de la parroquia de Comalcalco. Sí. Y entonces, bueno, como cristiano lo que le quise decir es que él sabía lo que estaba enfrentando y que en ese momento él tenía que ser una persona que acompañara el proceso de detención de sus compañeros. Eran alrededor de 40 compañeros de él. Bueno, y ahí empezamos el acompañamiento a las comunidades y Pemex resistiéndose siempre, negando las cosas, y como no hay alternativas hasta este momento de solución, pues las comunidades a lo que recurren es al bloqueo, a la presión, es lo que les queda. Y bueno, Pemex siempre responde, o ha respondido, el gobierno más bien, que es el protector de Pemex, con la represión y el encarcelamiento. Otro caso que acompañamos fue el caso de las explosiones en Plátano y Cacao en el 95, donde hubieron una familia de 7 personas fallecieron. Ese caso lo acompañamos, lo llevamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hubo una recomendación al gobierno del estado, que entonces era Roberto Madrazo,
para que se reubicaran 120 familias del área de explosión. La rechazó, rechazó la recomendación después que había o hay un convenio firmado donde se iban a reubicar las personas. Y entonces a lo largo de estos años hemos venido acompañando a comunidades contaminadas por Pemex. Un caso concreto ahorita que estamos acompañando hace 2 años es el ejido José María Pino Suárez de Comalcalco. Sí. Ahí es gravísimo lo que hay. Hay una laguna que se llama el Popalón, que casi colinda con el mar. Ahí hubo una fuga de petróleo y lo que hizo Pemex fue, dentro de la laguna, reducir o acumular todo el aceite ahí. Y ahí está. Hay una denuncia que nosotros presentamos ante la CEA, que sería muy amplio de explicar, sí, pero que hasta ahorita no ha avanzado. Entonces, seguimos acompañando a las comunidades, siempre y cuando ellas nos acepten, sí, porque no llegamos arbitrariamente y no, vamos y platicamos con ellos. Y bueno, también, Efraín, otros temas importantes que han abordado. Sí, yo creo que hay varios logros significativos en estos 36 años. Voy a mencionar algunos de los más sobresalientes. Uno es la participación activa, el cabildeo, en la creación de la ley de migración, porque no perder de vista que lo que venía rigiendo en materia migratoria era la Ley General de Población, y es hasta 2011 que con el trabajo de la sociedad civil se presenta una iniciativa de ley y ya es que se crea la actual ley de migración, sí, y el CODEUTAP tuvo una participación muy activa en la elaboración y en el cabildeo de esa ley en el Senado de la República. Otro caso importante es que de todo este problema de contaminación que habla Ernesto, CODEUTAP ha sido la primera organización que ha logrado posicionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición, una queja en contra del Estado mexicano. Es un logro que antes del CODEUTAP nadie lo había hecho. Sí, como que marcamos el proceso, ¿no? Cuál era el camino para llegar ahí a la Comisión Interamericana. Otro logro importante por lo que representa es que en Tabasco el CODEUTAP es la única organización que ha solicitado en 2 ocasiones declaratoria de alerta de violencia de género para Tabasco, a pesar de que ha sido un tema que ha sido politizado. Todo el mundo habla de la alerta de género, todo el mundo habla de la violencia que sufren las mujeres en el Estado, pero todo queda en el discurso político, en el discurso mediático, nadie hace nada, incluso las mismas funcionarias de dependencias gubernamentales que tienen que ver con el tema de mujer, lo manejan en su discurso, las señoras diputadas también lo manejan en su discurso, pero pues nunca se han tomado la molestia de hacer una solicitud. El CODEUTAP ha sido la única organización que en 2 ocasiones ha solicitado esta alerta. Hemos logrado obtener 24 recomendaciones de estas solicitudes que en caso de ser cumplidas van a ser una contribución muy importante en favor de los derechos humanos de la mujer para acceder a una vida libre de violencia. Que Efraín, así es como se debe de ver, una contribución, no un gasto, porque muchas veces el argumento es de que, bueno, la activación de esta alerta de género pues no resuelve el problema de la violencia de la mujer, implicaría un gasto mayor, pero en realidad lo que se busca es la contribución a estas herramientas, a este proyecto integral o programa integral de resguardar a las mujeres de cualquier tipo de violencia, Efraín. Sí, yo creo que existen muchos mecanismos que se pueden implementar y que ayudarían. Obviamente la meta es erradicar, sí, pero pues para erradicar tenemos que pasar todo un proceso. Y para poder sortear todo ese proceso,
pues es necesario que todos los que tienen la posibilidad y la obligación institucional se involucren de manera eficaz y hacer lo que les corresponde. Bueno, por acá mandan mensajes y dice el señor Luis Alberto García, dice, llevé un escrito a la Semarnat y Profepa por el caso de contaminación de excrementos y pestilencia de cerdos de la UMA, el Arca de Noé en Lomitas, Nacajuca, y dice, hasta ahorita ninguna dependencia pues le ha dado seguimiento a esto. Dice, por favor, dice, si podrían darme el número o darles mi número, o que yo les dé a ustedes el número para cualquier cosa, acompañamiento o asesoría. También acá Eric dice, pues mis respetos para el Comité de los Derechos Humanos, dice, gracias a todos los que hacen posible este programa. Aparte de los mensajes que nos hacen llegar, pues muchas gracias, Efraín, Ernesto, de verdad. Gracias. Mi reconocimiento al Comité de los Derechos Humanos por estos 36 años que de verdad que no han quitado el dedo del renglón, y hay mucha gente ahí pues comprometida, ¿no?, con la causa, comprometida con los derechos humanos, y que bueno, también hacer extensivo este reconocimiento a todo el personal del CODEUTAP. Efraín, Ernesto. Muchas gracias. La vida del CODEUTAP pues va dependido también del apoyo de la sociedad civil, la colaboración, de la gente. ¿Cómo sí. pueden apoyar? ¿Hay alguna forma de apoyar? Nosotros escuchamos a las gentes que van con nosotros, o cuando hay una problemática ya muy escandalosa o que sabemos, vamos al terreno y platicamos con la gente. Sí, pues nosotros, Elene, pues agradecerte el espacio. Sí, para quienes colaboramos en CODEUTAP, es un orgullo ser parte del equipo CODEUTAP. Los que colaboraron seguramente se sentirán orgullosos. Sí. Muchos hoy están en el gobierno. En otro lado. En otro lado. Pero bueno, yo creo que cuando en el gobierno te dan un espacio para que desarrolles las habilidades que mostraste en tu trabajo en estos espacios, es padre. Pero cuando el gobierno te llama para ponerte bozal y someterte, qué triste, ¿no? Sí. Porque toda tu formación ahí acaba. Y bueno, el trabajo de CODEUTAP, por supuesto que ha alcanzado logros objetivos, pero también tenemos que reconocer con la colaboración, el apoyo de ustedes, los medios de comunicación. Ustedes han sido juegan un papel fundamental en nuestro trabajo, porque a través de ustedes podemos hacer que las voces de las personas más marginadas que no tienen acceso a estos medios pueda ser escuchada. La denuncia de esas personas a través de nosotros pueda ser escuchada ante la sociedad, y son ustedes los que le dan voz a través de sus micrófonos. Así y la XCDA, y de manera particular tú, has contribuido mucho en eso, y pues reconocemos tu labor periodística, y en CODEUTAP sabes que te apreciamos independientemente de tu actividad profesional. Existe ya una relación estimativa. Te agradecemos. No, por el contrario, gracias, Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del CODEUTAP, y Ernesto Martínez Oliva, área jurídica también del CODEUTAP. Queda abiertos los espacios para nuevos encuentros y para platicar de más temas que lleva el comité. Sí. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, son las 8 de la mañana con 45 minutos.